Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Continuamos con el ciclo dedicado a la instalación museográfica de aquí del Museo Arqueológico Nacional, y después de haber visto todo lo que era el discurso de las distintas colecciones del museo, pues hoy vemos un tema transversal común a todos, como es el de la conservación y la restauración en el museo. Para hablar de este tema está con nosotros pues Teresa Gómez Espinosa. Ella es la conservadora jefe del Departamento de Conservación. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, en Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, y ha desarrollado su carrera profesional fundamentalmente en el Instituto de Patrimonio durante más de 20 años, casi, bueno, alguno más, y posteriormente ha trabajado también en el Museo de América al cargo de la conservación y restauración, y desde el año 2011 es la jefa de aquí del Departamento de Conservación. Y bueno, su especialidad es en el ámbito de las bellas artes, en temas relacionados con tablas, pintura en tabla y retablos, y últimamente también se desarrolla su investigación en el campo de la conservación preventiva. Y bueno, yo no quiero tampoco el ocupar más tiempo, porque son muchísimos los aspectos que han intervenido en cuanto a conservación y restauración de las colecciones para el montaje museográfico. Así que les dejo ya con ella. Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes a todos. Y comenzamos, pues, como ha dicho Carmen, somos un departamento transversal, y esto pues se va a notar porque hasta ahora los departamentos científicos de colecciones han mostrado cómo han montado sus colecciones. Entonces yo lo que voy a intentar hacer ahora es un esfuerzo de síntesis para mostrarles todas las funciones, ocupaciones del Departamento de Conservación durante el periodo de renovación del museo. En esta primera diapositiva, algunos lo saben, pero para recordarlo, cuando se inauguró el Palacio de Biblioteca y Museos en el año 1871, por tanto, ha habido diferentes reformas o renovaciones del museo. Destaco las dos últimas, la que acabó en la de los años 70, la que acabó en el 81, y la reforma actual entre 2008 y 2013. Un reto permanente, eso fue y eso sigue siendo, porque un gran museo como este pues sigue suponiendo un reto cotidiano, pero cuando estábamos en pleno proceso de restauración el reto desde luego era enorme. Cuando comenzaron las obras, precisamente fue cuando el antiguo laboratorio de restauración fue de lo primero que se desmontó. Se encontraba en el sótano, en el ala sur. Actualmente estamos todo lo contrario, diametralmente opuestos, estamos en el Torreón Norte. Aquí algunos aspectos ya del laboratorio en pleno proceso de desmontaje. Pueden apreciar aquí, por ejemplo, estas pegatinas verdes. Cada departamento fue una manera de identificar después los diferentes bultos en los que se iban guardando todos los enseres. El Departamento de Conservación ha desarrollado numerosas tareas en colaboración con todos los departamentos del museo, pero fundamentalmente las que resumo en esta diapositiva. Se comenzó por el desmontaje, embalaje o protección de las obras, la supervisión de los traslados. Por otro lado, y muchos de estos trabajos se hacían paralelamente. Se revisó el estado de conservación de las colecciones a medida que se iban desmontando y embalando. No fue posible hacerlo con todas las colecciones, y también se fue revisando el estado de conservación de todas las obras destinadas al nuevo proyecto museográfico, a las que teníamos que dar prioridad a la hora de intervenir. Por otro lado, la conservación preventiva en salas y almacenes pues, fue un reto constante, lo iremos viendo más adelante por capítulos. La conservación y la restauración, como he dicho, de las piezas de la exposición permanente,
y la gestión, el seguimiento y supervisión de todas las intervenciones que realizaron las empresas externas. Supervisión que en el caso de las intervenciones realizadas por la empresa que trabajaba con la UTE, además de estas, estaban las de la Subdirección General de Museos Estatales. Estas supervisiones siempre se hacían por técnicos de este departamento y técnicos del área de infraestructuras de la Subdirección General de Museos. A grandes rasgos, este es el esquema de la gestión de traslados, con la dirección naturalmente a la cabeza, el Departamento de Conservación en colaboración estrecha con el Departamento de Documentación, los departamentos científicos. De la dirección depende la gerencia y la administración, de quienes dependen el servicio de mantenimiento absolutamente fundamental para nuestro trabajo. Y finalmente, pues la UTEMAN acciona ENTI. Antes del comienzo de rehabilitación de las obras, se retiran las obras expuestas en salas, se recogen las obras de los almacenes, se protegen y embalan y comienzan los traslados internos y externos, que han sido una constante a lo largo de estos años. La realización de todos estos movimientos ha corrido a cargo de empresas externas y la supervisión, pues, por el Departamento de Conservación y del Departamento de Documentación, dentro del esquema que he puesto anteriormente. Para la realización de estos traslados se creó una base de datos en la que trabajó mi compañero Fernando Fontes, quien ocupaba el puesto que yo ocupo ahora, y como ven, bueno, pues aquí se detallaba la fecha del traslado, el número de inventario, el tipo de embalaje, dónde se ubicaban. Verán algunas que iban a exposiciones temporales y más datos, como quién era el correo. Así era la forma de controlar dónde estaban las obras en todo momento y de poder gestionar el movimiento de las colecciones del museo, que quiero recordar son 1.250.000 obras aproximadamente. Voy a poner solo algunos ejemplos para que se puedan hacer idea, ¿no? En cuanto a la preservación de las momias y los objetos realizados en materiales orgánicos especialmente frágiles, podemos ver cuando empieza el desmontaje en salas de esta momia con su antigua vitrina. Estas piezas fueron llevadas a las salas nobles del museo, salas donde se controló en todo momento la temperatura, la humedad relativa, la luz también. Hubo un control lumínico, aunque aquí veamos las ventanas abiertas. Después se cerraron, todo estaba con una iluminación muy baja, y también el control de biodeterioro, que esto es lo que estoy marcando aquí con estos círculos rojos, los biosensores, de lo que trataremos también un poco más adelante. Otro ejemplo es el traspaso de la momia de Nespamedo a su nuevo soporte. Esta momia fue la única que fue al Instituto de Patrimonio a ser sometida a un proceso de anosia y de restauración. Entonces vemos cómo sale, se levanta la campana, cómo se retira de su soporte expositivo anterior y cómo es trasladada a unas nuevas vitrinas que se diseñaron a este efecto y que nos son muy útiles. Estas son las vitrinas. Ahora mismo en el almacén de materiales orgánicos y de momias tenemos las vitrinas. Como ven, son carritos, son portátiles, nos sirven para almacenar a las momias. Dentro, como ven, tenemos control de temperatura y humedad. También nos permite introducir material tampón para regular la humedad relativa, y nos sirven también, como ven, tienen también un cojín. Esto que hay abajo es un cojín de presión en caso de que fuera necesario, y nos sirvieron, pues este es el caso del traslado de Nespamedo, directamente para llevarla al instituto y también para traerla. Y también nos han servido, naturalmente, para trasladar las momias a las salas, incluirlas en sus vitrinas. Algunos detalles del embalaje de orgánicos, pues este tipo de cajas eran las que nos encontrábamos. Todos estos contenedores han sido cambiados, se procuró acondicionarlo lo mejor posible. Ya se diseñaron cajas de acuerdo a las medidas y a las características de cada objeto en cartón neutro. Un ejemplo de la fragilidad, la delicadeza y el alto riesgo del movimiento de las obras de grandes formatos. Estos detalles son de las esculturas que se encuentran en las escaleras nobles del museo. Hace falta habilidad, fuerza y delicadeza. Es difícil compaginarlo, pero se ha logrado. Aquí ven el desmontaje de estas dos figuras y una vez desmontadas se subieron a lo que hablaremos ahora, a las zonas de almacenaje temporal
Cuando se terminaron las obras en la parte sur, pues entonces se trasladaron a la parte sur para seguir trabajando en la parte norte. Y fueron ubicándose en diferentes dependencias del museo de acuerdo a las circunstancias que eran bastante variables. Como ejemplo pues imagínense la cantidad de cajas de embalaje que hubo que hacer. Solo pongo una, que es el detalle de la caja ya terminada de la Dama de Elche, y en este caso, bueno, es obvio la empresa que hizo el transporte, pues en la Dama de Elche o en otras obras de este estilo, de especiales características, sin duda siempre iban también con un control de temperatura y humedad, llevaban dentro un data logger que luego nos informaba de todo lo que había ido sucediendo. Traslados muy espectaculares, es el caso de los calcos de prehistoria, pues cuando se montaron todos, se hizo un bloque y subieron por los aires, como tantas otras cosas, con las grúas. Entonces estaban abiertos los patios centrales, también los patios, el patio norte y sur, que ahora están cubiertos. Y por otro lado, durante esta etapa, pues también muchas obras se prestaron para exposiciones temporales. Hubo una gestión muy complicada de movimientos, porque las obras viajaron por el país y fuera del país a numerosos lugares, mientras el museo se mantenía cerrado. Bueno, en cuanto a los grandes formatos, el desmontaje, el embalaje, los traslados, la restauración y los nuevos montajes corrieron a cargo de empresas externas, los de grandes formatos a cargo de la empresa contratada al efecto por la UTE. Este es muy evidente, el desmontaje de Pozomoro, se conservó la estructura que es la que tenemos en el actual montaje. Y vemos cómo iban pues paletizándose cada una de las piezas, ¿no? Un detalle de fragmentos de Pozomoro, y aquí pues podemos ver después cómo la misma estructura sirvió para su actual ubicación. Aquí ya está casi terminado de montar el monumento, pero previamente pues todas las piezas en el patio norte para el montaje. Y seguimos con los grandes formatos, mosaicos. Pueden ver, pues esta es la sala de la planta primera, ocupada por mosaicos, por techumbres. Los mosaicos solo voy a poner, como digo, tengo que hacer una síntesis enorme, un ejemplo prácticamente de cada cosa, ¿no? En el patio sur unas veces se trabajaba con mosaicos, otras con techumbres, y en este caso pues vemos los detalles. Además los mosaicos pues son muy pesados, implicaba los traslados también, eran complicados sin duda alguna. Y el montaje con estas estructuras que se diseñaron, estas estructuras metálicas, y aquí vemos pues el proceso de montaje de unos y de otros, como en el de la Medusa. Las portadas medievales, en el caso de la portada de Arlanza, se construyó una cimbra para montar el arco. La otra portada es San Pedro de las Dueñas de León, la están viendo ahí, que está ahora en la planta segunda. La yeserías, como ejemplo el arco del Palacio de los Reyes de León, que además pues, se utilizó una estructura novedosa en fibra de vidrio con unas ballenas, aquí ven un detalle. Todo esto espero que tengan ocasión más adelante, cuando organicemos el siguiente ciclo, de que los autores de estas intervenciones puedan contarlo más detenidamente. Las techumbres, muestro la de Alfonso X, una techumbre que estaba en la librería, que nadie se fijaba y que después de la intervención pues ha recuperado. Una de las cosas más sorprendentes ha sido la policromía, que no se veía, han salido los colores en perfecto estado de conservación. Y este es un detalle de, pues a veces, las sorpresas que encontramos de dibujos como este ave en las traseras de las vigas. Y aquí 3 detalles de cómo se montó, cómo está suspendida esta techumbre en la actual sala de Mudéjar. La estructura que la sostiene arriba, como ven, han sido movimientos complejos, diseños de estructuras espectaculares, algunos novedosos. Todo se ha hecho exactamente para la obra que lo requería, y realmente el esfuerzo ha sido enorme. Además, pueden imaginarse aquí trabajando, ahora en estas fotos como que no se ve a nadie, pero trabajando numerosos equipos coordinados, pues como es, si se imaginan una casa en obras, o los que han tenido la fortuna, y digo fortuna, de tener la ocasión de trabajar en un museo en estas circunstancias, yo lo considero una fortuna, porque ha sido verdaderamente trepidante, ha sido a veces como agotador, pero hemos aprendido todos muchísimo, ¿no? Y entonces ha sido un trabajo de coordinación enorme, con tantos equipos y tanta gente trabajando a la vez, ¿no?
Y ahora voy a poner uno de los traslados también de alto riesgo. En el patio sur, como vimos, pues estaba esta techumbre. Todos los mosaicos en las techumbres que hemos visto, lo que hemos visto hasta ahora, estaban trabajando en la primera planta, iban definitivamente ubicados en la primera planta. Pero nos quedaba esta techumbre de procedencia granadina que estaba montada en este caballete y que tenía que subir a la segunda planta. Para entonces ya los patios estaban cubiertos, era imposible utilizar la pluma, ¿no? Entonces se diseñó, bueno, le dimos muchísimas vueltas porque se planteaba la opción de cortar esta, pues si no entra, entonces no estábamos dispuestos a cortar absolutamente nada. Con lo cual, pues bueno, también pedimos asesoramiento al Instituto de Patrimonio y finalmente, pues hicimos mediciones, la techumbre entraba muy justita, pero entraba por las ventanas. El problema era el falso techo, que era más bajo que el techo, ¿no? Finalmente se logró, se subió la techumbre, se montaron, como ven, estas dos torres de andamio y aquí vemos la techumbre ya preparada, cómo se va disponiendo y verdaderamente fue un movimiento muy espectacular y de riesgo, naturalmente. Y aquí vamos viendo cómo va subiendo, ya acercándose a la segunda planta y finalmente, cuando llega, hay que subirla un poco más y poner módulos de andamio para ayudar a introducirla ya en la planta segunda, pero se hizo todo con éxito, afortunadamente. Bueno, este diseño lo traigo porque es muy espectacular. Yo lo denomino un artefacto basculante. Hay alguien aquí que a lo mejor me puede decir cómo lo denominaban ellos, ya que estás. ¿Cómo llamabais a este artefacto basculante? Un rulo plano, sí. Claro. Lo que decíamos es que cada movimiento se hizo todo pensando exactamente en la obra que se iba a mover, ¿no? Esto era para las colgaduras de las salas nobles. Las colgaduras napolitanas maravillosas del siglo XVI, que supongo que muchos de ustedes conocen y que pesan enormemente, son enormes. Entonces, pues aquí vemos cuando llega el camión con el rulo plano basculante y los soportes para las colgaduras. Este se subió con la grúa, como pueden apreciar. Hubo que meterlo, aquí vemos en obras, hay que llegar a las salas nobles con el rulo y dentro de las salas nobles se monta el andamio con ruedas porque hay diferentes movimientos de aproximación y comienza a descolgarse las colgaduras. Para los que no la conocen pueden hacerse idea del tamaño y de la dificultad con las proporciones que ven en las fotografías, ¿no? Una vez abajo la colgadura, pues ya se colocaba en el rulo y eran trasladados a la sala contigua, que es la sala donde actualmente está Medieval, de la segunda planta. También diseñaron esta estructura y aquí se iban metiendo cada una de las colgaduras en su soporte. Y estas fotos las pongo un poco porque ven cómo los técnicos de transporte verdaderamente muy poquitos las colocaban, así como que sin ninguna dificultad. Cuando lo teníamos que hacer nosotros, Carmen se acuerda perfectamente, era voluntarios. Y entonces pongo este movimiento para que vean la colaboración de todo el museo, incluidos hasta los que trabajaban en el montaje museográfico. Cada vez que había que subir y bajar las colgaduras, pues verdaderamente era complicado, porque háganse idea aquí abajo de cómo son y luego para depositarlas y que las restauradoras pudiesen trabajar. Se montaron estos dos andamios pequeños y en medio un puente, pues también se cuadricularon, es como una excavación. Y realmente, por las circunstancias en las que trabajaban las restauradoras, verdaderamente sobran las palabras, ¿no? Cómodas, precisamente, no eran. En este caso, pues se hizo una intervención más que nada de conservación, se hizo una limpieza y unas consolidaciones para asegurar la estabilidad mecánica, fundamentalmente. Y volvemos al siguiente proceso, lo mismo que había sucedido antes, pero ahora ya colgarlas y con las piezas en mejores condiciones. Entonces, pues toda la sucesión hasta que volvemos a entrar en las salas nobles, se colocan, se suben. Había 5 personas aquí arriba. Entonces, una vez que se sube, vemos cómo se va aproximando el andamio, se sigue aproximando, se montaron las colgaduras tienen unas argollas de hierro, pero decidimos no ponerlas en las argollas, entonces se montaron los rastreles y se cosieron los velcros y finalmente pues, todo el proceso de aproximación hasta dejarlas en su sitio. Pasamos al capítulo de conservación preventiva.
Entonces, nuevos espacios, nuevas museografías, naturalmente nuevos materiales. Esto es muy importante desde el punto de vista de la conservación porque las obras estaban, digamos que relativamente aclimatadas a los lugares donde llevaban años y de repente se ven sometidas a unos cambios bruscos y además a muchos movimientos, ¿no? Entonces, el caso, por ejemplo, de las salas de Egipto, estos suelos de mármol, ahora nos encontramos con suelos de madera, con falsos techos de madera. Naturalmente, las condiciones ambientales se ven condicionadas por todo esto. Pero digo que los trabajos de conservación preventiva se hicieron en todo momento, desde que las salas estaban dispuestas para recibir las obras a lo largo de todo el proceso del montaje museográfico. Otra vista del patio sur, si recuerdan anteriormente había mosaicos, ahora tenemos techumbres. Esta mesa y esta mesita que se ven aquí es donde estaban las restauradoras cuando yo llegué al museo. Ahí porque entonces no había un laboratorio de restauración, se hacían intervenciones pero con lo mínimo porque no había condiciones de extracción ni otro tipo de condiciones. Entonces, pues aquí podemos encontrar desde la sillería de Astudillo, las puertas de Daroca, en fin, la famosa techumbre que vimos subir, en fin, armarios con colecciones de modernas. El movimiento, aquí los paisajes cambiaban de una semana para otra, ¿no? Y después, pues estos almacenes, porque había dos tipos de almacenes, los internos, naturalmente temporales, y los externos cerca de Alcalá de Henares, que también veremos. Era muy difícil mantener los parámetros ambientales, de hecho era imposible en muchas ocasiones, ¿no? Tres ejemplos de las obras, cómo iban distribuyéndose por las salas a medida que las salas iban quedando, estaban más o menos adecuadas ya para contener las obras. Esto tan fantasmagórico no es ni más ni menos que las piezas que componen Pozo Moro. Cuando vinieron del IPC hubo que revisar que llegaban bien, después volver a cerrar, dadas las circunstancias en las que estábamos, y protegerlas del polvo que fue pues, nuestro enemigo constante y permanente, ¿no? En los almacenes externos utilizamos unas naves prestadas por la Gerencia de Infraestructuras y son una nave para inorgánicos, es una nave industrial enorme, que es esta que ven aquí, y dos naves para orgánicos. Estas dos naves de orgánicos están acondicionadas y aquí tenemos pues, el sistema del que mencionaré más tarde, Sensonet, y aparte cada mes nos llega un informe de las condiciones, ¿no? Evidentemente esto ahora no está así, estamos trabajando, esta sala de orgánico ya está prácticamente acondicionada en la actualidad. Los nuevos almacenes interiores. Tenemos esta fotografía de los almacenes de la tercera planta. Los nuevos almacenes se ubican en la tercera planta y en el sótano. Entonces, ahora, traslado de las colecciones a los nuevos almacenes. Evidentemente, después también las que iban al montaje, traslado a las salas. Como los traslados será algo permanente, ¿no? Los movimientos han sido permanentes. Han trabajado prácticamente todas las empresas de transporte en el museo, unas más que otras, pero han trabajado muchísimas empresas, así como tantas de restauración, ¿no? Aquí dos detalles de los almacenes de la tercera planta, con la zona de trabajo para los conservadores, también hay zona para los investigadores. Y cuando estábamos montando abajo el almacén de orgánicos con las estanterías metálicas y el detalle de uno de los compactos del sótano. En el interior pues hemos utilizado mucho estas cajas de polietileno que van muy bien y que además se apilan perfectamente, tienen un detalle de los peines o de cuando estábamos acabando la instalación de los compactos con los rulos para los textiles. Pues el siguiente proceso, evidentemente, fue de almacenes a salas. Se trajeron cosas de los almacenes externos, ahí vemos cómo van quedando vacías las estanterías. Y también, pues este es el pasillo del sótano, aquí a la derecha están los almacenes, y ahí el muelle de carga. Había momentos que estaba completamente lleno de cajas. Este detalle es pues, de la escultura ibérica que se restauró allí en los externos y llegó todo aquí embalado ya directamente. Estas sí pasaron directamente, lo que venía de los almacenes externos pasaba directamente a las salas donde se iban a ubicar definitivamente. El detalle de la estructura de Pozo Moro con todos los elementos que conforman el monumento alrededor, como pueden ver, protegiendo naturalmente el suelo también. Y ya por fin pues, nos pusimos muy contentas cuando en septiembre de 2008 pudimos disponer de un laboratorio de restauración en condiciones. El laboratorio se ubica, como he dicho, en el Torreón Norte, este es el patio norte, y ocupa la tercera y la cuarta planta. Pues unos detalles hechos desde arriba, en pleno proceso de trabajo. Estas fotos están hechas pues, al poquito de empezar a trabajar aquí.
En la zona de arriba es la zona que conocemos como de las cerchas. Tenemos un pequeño montacargas, por si es necesario, para unir las dos plantas, que a veces no es necesario. Y a la parte, aquí a la derecha, están los despachos de los restauradores, que además funcionan también, si es necesario. Es un puesto de trabajo perfecto, tienen vitrocerámica, pila, lavaojos, extractores, tienen de todo, ¿no? La nave principal, la sala tercera. Las trompas están muy bien montadas, además se pueden mover con mucha facilidad. Y fundamentalmente, a la izquierda, aquí evidentemente da al patio, encontramos una sala. Este es un detalle de la sala para trabajos en húmedo. Las vitrinas de extracción, con extracción autónoma, que hay dos cubículos con las dos vitrinas. Y la sala de residuos tóxicos, para almacenaje de residuos tóxicos hasta que proceden a su recogida, ¿no? Las restauraciones fueron muchísimas y verdaderamente, como les digo, un ritmo trepidante. No por eso todas hechas con exquisito cuidado, naturalmente, ¿no? El criterio era mínima intervención siempre que era posible, o sea, asegurar estabilidad física, química y mecánica de las piezas, pero fue necesario hacer también tratamientos en profundidad, ¿no? Es el caso de las dos fotografías que están ahí abajo. La pila de Almanzor, que ahora se puede ver en medieval, en la primera planta, fue muy complicada. No el original, sino la reintegración que le habían hecho, pues ahora hace yo no sé cuantísimos años, y nos dio mucho más problemas, como los restauradores que están aquí podrán saber, la zona reintegrada que las zonas originales. Aquí tuvimos que recurrir también, nosotros no tenemos un láser para hacer limpieza, el Instituto de Patrimonio nos dejó uno, y bueno, pues también tuvimos que recurrir a él para esta pieza. Y se trataron todo tipo de materiales, como es normal, porque en las colecciones del MAN hay de cualquier naturaleza, como ya algunos lo saben muy bien y otros pueden imaginárselo. Les pongo algunos ejemplos de cerámicas de diferentes grados de intervención. Pues aquí desalando el ánfora Dressel, que ahora mismo pueden ver en la exposición, el conchero, los huevos de avestruz, una baraja de plata que se ve actualmente en Moderna, bueno, el detalle de esta malla que pueden ver en Protohistoria. El caso de los lobos de Máquiz fue curioso porque además no habían sido intervenidos o no nos costaba y no lo parecía, no habían tenido tratamientos anteriores, porque las piezas de este museo, un alto porcentaje han sido tratadas en diferentes ocasiones y con distintos criterios, lo cual supone un mayor problema que si estuvieran sin tratar. Y en el caso de los lobos de Máquiz, no tengo el detalle, pero así se acercan a la vitrina y lo ven. Al limpiarlo salió un paisaje con unos antropomorfos, o sea que ganamos iconográficamente, ¿no? Fue una sorpresa. Y una de las joyas del museo, esta preciosidad de la Dama del Ferro, que se hizo en colaboración, una restauradora del MAN y una restauradora del Instituto. Aquí tuvimos dificultades, no se hizo con láser, aunque el resto de la escultura ibérica se había limpiado con láser, porque, no sé, algunos lo sabrán, no todos, la escultura ibérica estaba enteramente policromada. Lo que vemos hoy, pues hoy ya se sabe, pero tenemos que imaginárnosla de vivos colores. Esa es la realidad, ¿no? La Dama de Elche es el mejor ejemplo. Entonces se pensaba que podía parecer algo de policromía en la Dama del Ferro de los Santos. Bueno, a decir verdad, algo apareció. Aparecen unos restos de ocre en la zona esta del cuello de la túnica, pero realmente directamente a simple vista es difícil verlos, ¿no? O sea, que restos de policromía. Entonces se procedió a una limpieza mecánica, naturalmente, pues entonces más laborioso y tardaron más los trabajos, ¿no? Pintura, escultura, porque a veces dicen, en el Museo Arqueológico tenéis pintura y escultura. En el Museo Arqueológico tenemos absolutamente de todo y muy buena pintura y muy buena escultura, ¿no? Aquí pues está el instituto, tuvimos que recurrir al instituto, teníamos poquísimo personal. Entonces, gracias a que el instituto nos cedió temporalmente a una serie de restauradoras. Es el caso de esta restauradora, unas estuvieron un mes, otras 2, otras un año, y gracias a eso pudimos salir adelante, entre eso y los becarios o las personas en prácticas, que no fueron muchos, pero bueno, todos colaboraron y además verdaderamente con un espíritu muy positivo y con muchas ganas. En el caso de esta pieza fue la última que se colocó en la sala medieval de la segunda planta. Esta pieza estaba con un ataque de xilófagos activos y además estaba en muy mal estado de conservación. Entonces tuvimos que proceder a hacerle un proceso de anosia,
Por lo tanto, como digo, fue la última que se colocó. Cuando acabó el proceso de anosia, un proceso de anosia, voy a hablar después, les explico lo que es, para los que no lo sepan, se colocó en su lugar. Y las intervenciones en salas, en el caso del crucificado enorme, pues no era nada conveniente trasladarlo. Todo lo que se podía hacer de formatos grandes o de piezas especialmente delicadas, procurábamos hacerlo en salas. Entonces había trabajos en paralelo en el laboratorio y en las salas del museo. Aquí vemos a dos restauradoras del Instituto de Pintura, verdaderamente de pintura, hacían escultura policromada trabajando en las salas. Y luego por las intervenciones hasta la apertura del museo, incluso después de la apertura del museo, nosotros aprovechamos los lunes, evidentemente, para intervenir, ¿no? La pila de Almanzora a la que me refería no se terminó, o sea, sí se terminó la intervención en el laboratorio, pero el cambio de luz es muy importante. Entonces, una vez ubicada en su sitio, en la primera planta, ahí es donde se terminó la reintegración, porque dependiendo de la luz, cómo le daba y de cómo estaban dispuestos los focos, podía cambiarnos. Entonces, aquí la reintegración se terminó aquí, in situ. O piezas tan pesadas como estas pilas, evidentemente, se trabajaron in situ. El caso de las esculturas, volvemos a las de las escaleras, esta estaba en muy mal estado y necesitaba una consolidación. Antes de cualquier traslado se llevaron las otras y esta hubo que intervenirla como de urgencia antes de ser trasladada. Bueno, en fin, diferentes intervenciones y algunas en los almacenes temporales. Esta es la actual sala de exposiciones temporales, que estaba funcionando como almacén, pues se aprovechaba a aspirarlas antes de subirla a las salas. Y finalmente, pues todos los procesos de restauración, todas las intervenciones han sido debidamente documentadas en nuestro sistema de gestión, que muchos de ustedes conocerán, que es Domus, ¿no? Esto es un pantallazo precisamente de las fichas de conservación de las piezas. Os que decir, ha sido ingente la cantidad de documentación, entonces aún se siguen introduciendo informes en Domus. La colaboración del IPC ha sido, pues como repito, muy importante, porque si no hubiera sido inabarcable. Aquí, para que se hagan idea, en el laboratorio se han restaurado unas 1.100 piezas en este periodo, contando que verdaderamente intervenciones cuentan a partir de septiembre de 2008 hasta la inauguración del museo, prácticamente, ¿no? Entonces, el Instituto realizó 16 proyectos de intervención. En la segunda fase de los proyectos, pues hubo una inversión notable, casi 600.000 euros, y se dividió el proyecto en 6 lotes. Y aquello, pues bueno, efectivamente, las empresas adjudicatarias empezaron a trabajar. Luego el Instituto también hizo intervenciones de oficio. Ahora veremos cómo había 3 sedes donde se estaba trabajando. En cuanto a las intervenciones de oficio, que fueron unas cuantas, destaco el retablo de Nueno, que también pueden ver en Medieval. Este es la sala el taller de pintura del IPC. Aquí estamos trabajando. En el caso de las pinturas, les hicimos un sitio en el laboratorio por cuestiones de luz, de la luz que necesitaban. Aquí vemos trabajos en el IPC, en escultura, y aquí trabajos en los almacenes externos. Entonces, verdaderamente no era fácil coordinar todas estas intervenciones paralelas y además con 3 sedes distintas. Incluso hubo algún proyecto que tenía 3 sedes distintas de ejecución, para que se hagan un poco idea de la complejidad de todas estas intervenciones. El caso de la misma escultura que ya llevamos viendo, pues ya una vez consolidada y protegida, estaba contemplada en el último proyecto del IPC, que fueron las esculturas, el último fueron las esculturas las de las escaleras nobles y las esfinges. Entonces, después, este mismo espacio de los almacenes en la zona norte que utilizamos como laboratorio provisional, también lo utilizaron las empresas. Llegó a haber 3 empresas trabajando en este espacio, en proyectos diferentes. Luego, la intervención de este departamento en el montaje museográfico. Pues colaboramos con los técnicos de montaje y con los departamentos científicos siempre que éramos requeridas, naturalmente, que fue pues en numerosas ocasiones. El caso de esta pieza es una pieza extremadamente frágil. Esta pieza no existía. Esta pieza fue uno de los proyectos de piezas de protohistoria que hicieron en el IPC. Entonces era como una enorme cantidad de fragmentos de plata, muy finos, extremadamente delicados,
Y bueno, pues se intentó darles forma y se llegó a esto, a lo que hoy pueden ver en la vitrina de Aliseda. El color de la imagen es efecto de la luz, es plata, aunque está bastante oscurecida. Es tan delicado que ni la limpiamos, o sea, y realmente es una pieza nueva. Al ser tan delicada, el montaje pues también era tremendamente delicado y aquí colaboramos. O, por ejemplo, esta pequeña urnita que ahora se muestra en el nuevo montaje, cómo salía de la excavación, las mismas cuerdas con las que la ataban, de las excavaciones de Sirez. Esta fue radiografiada en el instituto y simplemente se hizo una ligera consolidación de las tierras, ¿no? Y bueno, pues también la supervisión de todos los montajes, incluidos naturalmente los mosaicos. Y ahora les cuento la historia de la anosia y aprovecho y ya les explico, para los que no lo saben, lo que es el proceso de anosia con los panes egipcios. El proceso, para eliminar el biodeterioro, pues el método más inocuo, tanto para personas como para las obras, es la anosia, es decir, atmósfera, o sea, oxígeno cero. El oxígeno se sustituye por gases inertes como el nitrógeno o el argón. Nosotros no tenemos una instalación de anosia, entonces, bueno, se hizo, veremos aquí, se hizo también, y pretendíamos hacerlo a pequeña escala con estos panes que están ahí en las vitrinas, que dices, bueno, no se ven, y ahora les contamos lo que pasaba. Esta cajita de metacrilato estaba diseñada para que se viese de aquí para arriba. Esto iría dentro de la peana y llevaría un material que es absorbente de oxígeno, ¿no? Pero primero quisimos someterla a pruebas. La caja pues probablemente está desde el siglo XIX metida en este cristal emplomado. No la podemos abrir. Si la abrimos, la destruimos. Los panes están como están. Entonces nos daba miedo alterar, a lo mejor si la abrimos puede que se nos desintegren. Entonces, bueno, pues nos planteamos probar la caja, la subimos al laboratorio y la sometimos a una prueba de agua para empezar, ¿no? Y vimos que el agua se colaba, con lo cual ya, entre eso y entre pensar que al sacarla, bueno, evidentemente también con el asesoramiento de la especialista en biodeterioro del IPC, y con las conservadoras de Egipto, naturalmente. Entonces, pues bueno, nos planteamos los pros y los contras y optamos por la solución más conservadora, que era los dejamos como están. Quizás en alguna ocasión podamos hacer algo, pero de momento nos pareció demasiado peligroso intentar hacer un cambio y que se nos desintegrasen, quizás no, pero quizás sí. Entonces lo dejamos como está. Luego también estamos viendo aquí algunos de los antiguos montajes que se pueden ver en la sala donde habita nuestro pasado. Este cartón de la colección Cerralbo pues también fue intervenido, tanto la tela como las piezas, ¿no? Que lo contaba Virginia Salve la semana pasada, pues estos cartones, que se llevaba mucho, forrarlos con telas y coser las piezas, ¿no? Y en el caso de piezas extremadamente delicadas, como el tebau, que está en numismática, pues el equipo de montaje pues también nos pedía nuestra opinión acerca de los materiales utilizados y la idoneidad del montaje que ellos tenían previsto. Entonces, solamente, como digo, les puedo poner algún ejemplo suelto. Y ahora vamos con la conservación preventiva en salas. Redactamos el proyecto de conservación preventiva y procedimos a su desarrollo. El desarrollo es en distintas fases. Tratamos de establecer, y ya los tenemos establecidos bastantes, los protocolos y rutinas de actuación tanto en las salas de exposición como en las salas de depósito. Y, en fin, pues los vamos desarrollando en la medida que podemos con los recursos humanos, técnicos y económicos que tenemos, que, como todos sabemos, no es el mejor momento, ¿no? Los parámetros fundamentales es el control de la temperatura, de la humedad relativa, iluminación, biodeterioro, compuestos orgánicos volátiles, conocidos como VOX, y otros factores de riesgo, como estos que he señalado aquí abajo. Bueno, como la mayoría de ustedes, supongo que yo en Madrid, pues poco tengo que decir de lo extremo del clima que sufrimos, ¿no? Entonces, pues eso, de las temperaturas de un calor extremo en verano a los días que nieva, ¿no? En las salas actualmente, pues evidentemente sufríamos muchísimas oscilaciones, sobre todo de humedad relativa, lo cual, como todos saben, no es nada favorable para las obras, pero es algo inevitable en estas circunstancias. Con lo cual, bueno, a medida se ha ido asentando progresivamente, nos estamos esforzando mucho en controlar la climatización, tarea evidentemente no fácil, ¿no? Y sobre todo en unas superficies tan enormes.
El hecho de los materiales también condiciona las zonas, las salas que están con el que predomina el mármol y que no tienen, bueno, tienen revestimientos que son los paneles, pero son metálicos, de aluminio, y paneles donde van las obras, nos crean menos problemas que las salas en las que predomina la madera, ¿no? Bueno, en la primera planta también tenemos un mix de gas aquí en prehistoria y en esta primera zona de Roma, donde vemos suelo de mármol, techos de madera. El problema se nos concentra fundamentalmente en la segunda planta y en la entreplanta. Madera de roble y merbau predominantes. Entonces, estas salas son las que contienen además el mayor porcentaje de materiales orgánicos. Y son las que, digamos, no les podemos perder la cara en casi ningún momento. Luego los patios, pues evidentemente estas grandes superficies con esta insolación, sobre todo en verano, pues hace que nos suba la temperatura, lógicamente. Ahora el acristalamiento y todo lo demás es bastante seguro, hablaré de ello cuando me refiero a la iluminación, pero bueno, no estamos exentos, están funcionando muy bien. El mantenimiento, evidentemente, no es un mantenimiento muy económico. Siempre tendríamos el riesgo que tenemos que tenerlo, ahora no lo tenemos, de futuras goteras, ¿no? de que pase el agua en algún momento. ¿Cómo controlamos la humedad? Pues con estos sensores. Es un sistema, como ven, Sensonet, que se utiliza en este y en otros muchos museos, va por radio. Y en estos momentos, bueno, además nosotros podemos consultarlo en tiempo real, cada 20 minutos toma mediciones. Y podemos consultarlo en nuestro ordenador, a modo de gráficas, presentación en planta, modo data logger. Y a un momento, claro, ahora mismo tenemos más de 220 sensores. La gestión de todo esto pues también es complicada, ¿no? Aparte del sistema Sensonet, que están tanto en las salas, en todas hay sensores de ambiente, los almacenes, lo habrán visto el detalle, aunque no lo he mencionado, naturalmente también. Pues después el sistema de climatización lleva Honeywell, que lo maneja el climatizador del museo. Estamos en un buen contacto y además un contacto muy frecuente cuando vemos, hablamos, a ti qué te está dando, cuando ves algún problema. Si vemos que, por eso en muchos casos están juntos, es el caso del patio romano, aquí lo ven, el sensor de Sensonet, cada sensor va numerado, y el de Honeywell. Entonces, hablamos y cuando tenemos dudas, si vemos que hay discrepancias que no nos encajan, pues pasamos a las mediciones manuales, ¿no? ¿Dónde se sitúan los sensores? Aparte de en el ambiente, las vitrinas. En las vitrinas, no en todas, en las que lo requieren. Entonces, en el caso de que haya bandejas, van en las bandejas. En otros casos, pues no hay bandeja y hay sensores de dos colores, pues los dos tonos que imperan, en los dos tonos que se han utilizado en el diseño, ¿no?, de la museografía. Por tanto, los muy claritos para las claras, los oscuros, en algunos es imposible disimularlos, el caso de este tapiz, en otros, cuando intentamos disimularlo, poniéndolo en los laterales. Y esta imagen la pongo aquí porque este es otro de los problemas común a este museo y a todos. Es muy difícil conciliar el discurso de los conservadores, lo que quieren contar con sus colecciones, a veces con las condiciones idóneas de conservación. Este ejemplo es muy evidente. Tenemos material muy sensible de cestería y tenemos aquí material metálico, incompatibles desde el punto de vista de la conservación, porque la humedad relativa que es necesaria para uno es mala para otro y en fin, pues en estos casos tenemos que intentar buscar una solución de compromiso, intentando priorizar lo más frágil. Afortunadamente la temperatura de Madrid es muy seca, pero claro, no nos viene bien porque necesitamos en los materiales orgánicos tenerla al menos entre un 40-45%, que no nos baje nunca un 40%, empezamos a tener problemas. En cambio, pues los metales, en líneas generales, no deberían superar un 30-35% como mucho de humedad relativa, ¿no? Estas son una de las gráficas. Por ejemplo, esta gráfica es la del mes de octubre del 2014, dentro de una de las vitrinas de las momias, la de Nespamedu, otra vez, ¿no? Aquí vemos cómo en los cajones también nos daba problema porque si no tenemos suficientes cajones, al meter el material regulador de humedad, pues nos altera las mediciones de los sensores.
porque nos está dando una humedad falsa. Pasamos al siguiente parámetro, la iluminación. Pues como ven, esta inundación maravillosa, porque ahora el museo es muy luminoso de luz natural, pues nos ha planteado problemas que se han resuelto con filtros ultravioletas, infrarrojo, tanto en las cubiertas como en las vitrinas que dan al patio, en las que incide directamente la luz para evitar que se calienten y que entre la luz. Bueno, calentarse, pero es que entre la luz. Antes del montaje y durante el montaje se hicieron mediciones sistemáticas en las salas más sensibles para tener un control en diferentes momentos del año de cómo iba variando la iluminación. Entonces, estos son ejemplos de la sala del Nilo, donde ven cómo el sol daba directamente sobre las piezas. El primer planteamiento, bueno, los vanos, es que el planteamiento eran los vanos abiertos, sin estores. Era imposible, porque entonces las obras era insostenible, ¿no? En un primer momento se planteó poner estos estores semitraslúcidos y, como ven, pues el sol seguía entrando, la luminosidad era altísima y finalmente se pusieron los estores opacos. Las salas de exposición contamos con focos halógenos en carriles eléctricos, en los techos, que se dirigen, bueno, dependiendo de las obras que tengan que iluminar, y dentro de las vitrinas las luminarias pues son fibra óptica LED o, en algunos casos, no tengo ninguno de las que llaman las vitrinas muro, pues lámparas diacroicas. Evidentemente, pues también aquí tenemos que estar al tanto, porque las luces normalmente tienden, a veces suben, baja la intensidad, y siempre estamos revisando en las zonas más sensibles, como es este caso de Moderna, que aparte de tener aquí una pintura, pues tenemos este sillón de terciopelo, ¿no? En el caso, un ejemplo de materiales muy sensibles, como los beatos o la Biblia, pues vamos estableciendo rutinas en las que van cambiándose las hojas para que no le vaya, para evitar la fotodegradación, claro. Otro problema, el biodeterioro. Pues aquí la mayoría de las piezas han sido atacadas por xilófagos, pero de antiguo. La mayoría de las piezas muestra la huella del ataque, pero no están activos. En poquísimas piezas hemos encontrado ataque activo. Y es esta, aquí les muestro el dosel famoso, que les digo que es lo último que se montó en medieval, dentro de una burbuja. Esto lo hicimos aquí en el museo. Unas tablas, este dosel y unas vigas también de medieval, que aquí ven la burbuja, las bombonas de nitrógeno y estos tubitos son precisamente para humectar, porque no se puede realizar este proceso sin humectar, porque si no realmente se nos deshidratan los materiales, así sintetizándolo lo más rápido posible. Los análisis microbiológicos, como vieron cuando hablé de las momias, pues desde el principio se hicieron, los ha hecho todo Nieves Valentín, que es la especialista en biodeterioro del Instituto de Patrimonio. Aquí la ven, pues con todos sus biosensores. El movimiento era complejo. En el caso de las momias, pues estas vitrinas son totalmente herméticas y van selladas con silicona. Entonces, antes de introducir las momias, bueno, finalmente no hay biodeterioro. Pues como ven, la complejidad de la apertura, ¿no? Que necesitaba mínimo 2 personas especializadas y con ventosas. Luego intentábamos pues, recrear las condiciones que iba a tener cuando fuese completamente hermética. De hecho, la momia en Espamedu, el proceso de anosia al que fue sometido en el instituto, aunque no había biodeterioro, se hizo como medida preventiva antes de proceder a la restauración de vendas y de cartonajes. Y hacemos un seguimiento y control sistemático de las momias que tenemos en el museo. En cuanto encontramos cualquier tipo de alteración, afortunadamente ahora no encontramos ninguna alteración, pues inmediatamente llamamos al IPC, vienen, toman las muestras correspondientes y realizan los análisis. En este caso nos alarmamos pensando que podían ser sales y no. En este caso, pues era la exudación de la propia constitución del ejemplar, ¿no? Y a la fase de la contaminación. La contaminación exterior es evidente, más en la zona en la que nos encontramos, en el museo, que todos sabemos dónde están. Aquí, este detalle es la estación de contaminación más cercana que tenemos, que está ahí al lado del frente del Retiro, pues en la Casa Árabe, concretamente en el jardín. Si han ido alguna vez al restaurante que además en verano ponen en la terraza, ahí está la estación de medición.
Esto, calidad, o sea, la contaminación exterior nos afecta naturalmente, y cómo estaban las esculturas de la fachada antes de la limpieza. Estos detalles, por ejemplo, en las esculturas de Berruguete y Velázquez, ya para no sobrecargar no he querido traer la de después de la intervención, porque ahí están, todas las pueden ver. Por ejemplo, estas costras negras, aún tras la limpieza, pues se ha quedado amarillenta, ya es un proceso irreversible, ¿no? Las esfinges tienen otros problemas. Luego, entonces nos preocupaba muchísimo la calidad del aire interior, o sea, los olores que nosotros detectábamos en las vitrinas, pues nos decíamos, bueno, imagínense la cantidad de olores que había, disolventes, consolidantes, todo tipo, pues ya está quemados, quemados en el sentido de todas las instalaciones, ¿no? Entonces, finalmente, pues no sabíamos a quién recurrir, porque no conocíamos a nadie que hasta ahora hubiese analizado la calidad del aire dentro de un museo, ¿no? La verdad es que dijimos, ¿y a quién recurrimos para esto, no? Bueno, pues a través de nuestros colegas contactamos con CIEMAT, del Consejo de Seguridad Nuclear, entonces, concretamente con la unidad de Fotoer, y fue impresionante porque ya logramos, ellos son los que seguimos trabajando con ellos. Y de hecho ahora tenemos un proyecto que esperamos poder presentar próximamente, ¿no? Entonces, se analizaron todos los componentes de los elementos empleados en la museografía: adhesivos, siliconas, tubos, metacrilatos, los plintos, el simopor, que forma la mayoría de los plintos, salvo en el caso de las momias, ¿no?, o de las peanas. ¿Cuál era el objetivo? Identificar qué estaba pasando, qué era eso, cuáles eran esos compuestos orgánicos volátiles, determinar de dónde procedían y naturalmente, y cuantificarlos, que eso sí que además realmente es exclusivo, solo lo hacen los del CIEMAT, ¿no? Y también, naturalmente, buscar soluciones que fueran viables para reducirlos o eliminarlos, ¿no? Se analizaron todos estos componentes que pueden ver aquí, desde el uretano, el metacrilato, hasta el simopor, ¿no? Es que pueden imaginarse, no pueden imaginárselo, pero una vitrina puede llevar 5 adhesivos distintos y 7 siliconas distintas dentro de la vitrina. Y eso que parece que está ahí, pues está emanando, ¿no? Entonces, y crea esos compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Aquí tenía, realmente, aparte de lo que se usa, luego estamos nosotros, tanto los que trabajamos aquí como los visitantes, porque nuestros geles de ducha, todos nuestros productos de limpieza, cosmética, desodorantes, todo esto también emite. Y todo esto lo captan estos tubos de medición que utilizan en el CIEMAT, ¿no? Se monitorizaron algunas vitrinas, como esta donde está actualmente el Sacerdote de Cádiz. Se tuvieron todas las piezas del interior durante mucho más tiempo de lo que recomendaba el fabricante de cada producto, para que cada producto pues se case o terminase de emitir. Y se hicieron diferentes comprobaciones. En este caso, pues se ha dirigido esto todo en paralelo también con el control de temperatura y humedad, que influye naturalmente, y se comenzaron a probar la ventilación interior, dirigido, por Benigno Sánchez Cabrero, todo el equipo. Entonces, aquí volvemos a las vitrinas del museo. Las vitrinas de Museum Technic, las vitrinas son un altísimo grado de hermeticidad, pero altísimo. Por no decir que son casi totalmente herméticas. Las vitrinas diseñadas por Frade Arquitectos, pues las vitrinas muro o vitrinas escaparate, no son tan herméticas, entonces permiten cierta ventilación. El problema está precisamente en esas que no permiten la más mínima ventilación. En el caso de las momias estaba previsto, aquí como ven, llevan unos dispositivos aquí abajo, que ahora vamos a ver. En el centro, recuerden aquí, aquí en el centro nos encontramos con esto que denominamos el monolito de carbón activado, que va con unos filtros de partículas. A este monolito van conectados 4 mangueras que conforman 8 ventiladores que producen una ventilación, pero es una recirculación interna dentro de la vitrina de las momias. Son las únicas que lo tienen. Entonces ven con estas perforaciones, a partir de aquí pasa el aire y va recirculando, pero siempre el mismo aire. Aquí el detalle de los filtros sucios y limpios, ¿no? Entonces, gracias al CIEMAT, pues nos recomendaron la ventilación y se suplementó este mecanismo con la inclusión de válvulas para introducir aire limpio a través de este compresor, que lleva también un gran monolito de carbón activado dentro, porque la ventilación
Sin el carbón activado realmente poca cosa hace, ¿no? Y esto es otra de las rutinas ya que aquí en este plano pueden ver las vitrinas de Egipto, que tenemos estos suplementos de válvulas para meter aire limpio. Entonces, efectivamente, entra por una de las válvulas y sale por la otra. La renovación del aire es completa, ¿no? Lo hacíamos al principio 2 veces a la semana, luego 1 vez a la semana, cada 15 días y actualmente lo hacemos 1 vez al mes, pero ya por prevención, porque las vitrinas de las momias las tenemos completamente limpias. Bueno, pues establecimos antes de abrir el museo un protocolo también de apertura de vitrinas, pero intentamos pues, poner estos filtros que son de aire acondicionado para evitar la entrada de polvo, inevitable. Antes de abrir, naturalmente, aquí hay un detalle de cómo estaban estos filtros. Y luego ya pues hemos estado los lunes que hemos podido, hemos hecho un ciclo completo de ventilación de vitrinas, pero incluso de las salas que lo permiten, como era el caso de Prehistoria, teniendo siempre en cuenta que el día que se hacía era un día seco, que no estábamos en eclosión de insectos, ni de pólenes, ni nada por el estilo, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí también, naturalmente, hemos establecido unos protocolos, como la revisión periódica de los bienes expuestos. Tenemos bastantes problemas con las platas, por ejemplo. Pueden ver en la placa Ifigenia, que está en Moderna. Estamos viendo una alteración muy rápida de las platas. Se ha limpiado en diferentes ocasiones, pero no se puede limpiar constantemente, evidentemente, terminas erosionando las superficies, lo que habíamos visto antes, el cambio de hojas. Aquí, o las intervenciones in situ, intervenciones puntuales que se pueden hacer en sala los lunes. Si algún caso es más grave, tendremos que trasladarlo al laboratorio, pero normalmente se resuelve en las propias salas, ¿no? Y ya para terminar, los efectos de la acción antrópica, imprevisibles, a veces previsibles, pero a veces absolutamente imprevisibles. Pues bueno, estos eran los días que se abrió el museo, los primeros días que, como todos saben, las colas eran interminables, perdón. Tenemos, bueno, el caso de los globos, pues también restaurados por el IPC que estaban en Moderna, pues ya no eran los niños que tocan, porque los globos giraban, que tocan, sino que además eran las mamás a veces, ¿no? Tocan. Y entonces, pues ya nos encontrábamos pues, un levantamiento, ¿no? Entonces, esto nos hizo poner cosas que no nos parecen estéticas, pero es seguridad. Las piezas, estas catenarias, que son bastante discretitas, pero las tuvimos que poner, no quedó otra. Y pongo otra vez a la Dama del Cerro de los Santos como ejemplo, porque si los vigilantes de sala no están muy atentos, pues la gente se abraza, se hace fotos. O sea, si la recuerdan, antes estaba negra, sucísima. Y bueno, pues tenemos que intentar que sea lo menos, que la toquen lo menos posible, porque cada vez que uno lo toca, lo que tenemos en las manos parece que no manchamos, pero manchamos y algo más, ¿no? Todos los componentes que tenemos en las manos son malos para la conservación de las obras. El caso de Pozo Moro, ¿verdad?, es el más evidente. Pozo Moro se montó y se dejó sin ninguna protección. Por mucho que los vigilantes de sala intenten controlarlo, si hay un vigilante que se sitúa aquí, no está viendo esto. Y nosotros lo hemos comprobado personalmente, te pones aquí, aun estando delante, la gente venía y se subía. Y entonces, desde que descubrieron, puede apreciarse toda la reintegración, lo que nosotros llamamos, entre nosotros los corchopanes, es Polespan, y están pues, con esta reintegración. Pues era prácticamente a incidencia diaria, ¿no? Que ya han vuelto a arrancar un trocito, que han metido. Entonces, pues se tomó la determinación, lo mismo, de poner estas catenarias, que son muy discretas, pero no nos ha quedado otra, porque esto es en los bloques de reposición, pero es que esto es el original. Y entonces aquí vamos algo más allá, es que aquí directamente había gente que se sentaba. Pueden ver la reintegración, que es a la acuarela, cómo ha desaparecido. Ha quedado solo lo que llaman los restauradores el estucado, o sea, la base de la preparación, el color ha desaparecido. Y bueno, pues quiero poner de manifiesto, estas son las personas que trabajan actualmente en el departamento. Me gustaría agradecer a todos los que han colaborado con nosotros, es imposible, tendría que estar otra hora hablando casi. Y bueno, pues contratados temporales, los restauradores del instituto, de algún museo que han colaborado, becarios, alumnas en prácticas, pues quiero también agradecerles a todos y por supuesto a ustedes, gracias por su asistencia y gracias por su paciencia.